Bueno, y ya llegamos al final. Hemos llegado al tema 9, que es el último tema. Además, este tema es bastante corto y sencillo, así que no vamos a tener ya ningún problema, todo va rodado. Lo he separado en 3 partes. La primera de asignación de puntuaciones, que es más o menos la nota que sacaríamos en un examen o la puntuación que obtendríamos normalmente con la penalización de los errores, como en los exámenes de la UNED. Luego veremos una segunda parte, transformación de las puntuaciones, y por último, método de equiparación de las puntuaciones. Venga, vamos con la primera parte. Esta parte va a ser la de asignación de las puntuaciones, en la que, como ya he dicho antes, vamos a ver la puntuación que obtendríamos en un test cuando nos restan ya los errores. Vamos a ver un par de ejemplos de este tipo. Ejemplo número 1. Dice, la puntuación directa corregida de un sujeto cuyo patrón de respuesta a 8 ítems de 3 opciones es 111000101, donde 1 acierta el ítem, 0 falla. Es decir, la puntuación directa corregida es la siguiente. Tenemos en la página 57 esta fórmula. Nos vamos a quedar con la segunda parte, ¿vale? En la que A son aciertos, número total de aciertos, y E son errores. E son errores y K el número de alternativas de opciones de respuesta que tiene cada ítem, que nos dice que son 3 opciones, pues K será 3. Entonces no tenemos más que aplicar esta fórmula. La puntuación directa será aciertos, bueno, los contamos los unos, 1, 2, 3, 4, 5 aciertos. Pues 5 menos y evidentemente 3 errores. 3 entre 3 menos 1, que son 2, es decir, sería 5 menos 3 medios. Y la hacemos y nos da 5 menos 1 medio, que son 3,5. Pues ya estaría. Esta sería nuestra puntuación directa. ¿Vale? Marcamos la B y problema resuelto. Vamos a por el segundo. Problema 2. Hemos aplicado un test formado por 60 ítems a una muestra de sujetos. Los 15 primeros son de 2 alternativas, los 20 siguientes de 3 alternativas y los 25 restantes son de 4 alternativas. La puntuación que le corresponde en el test a un sujeto que contestó correctamente a 10 de los 15 primeros ítems, 16 de los 20 siguientes y 16 de los 25 restantes, sabiendo que no dejó ningún ítem sin contestar, es igual a... Bueno, vamos a aplicar la misma fórmula para cada tanda de ítems. Es decir, tenemos los 15 primeros, que eran, vamos a poner aquí K, 2 alternativas. Los 20 siguientes son de 3 alternativas. Y los 25 que quedan, 4 alternativas. En la primera contestó a 10, los aciertos fueron 10, pues los errores fueron 5. Si eran 15 en total y contestaron a todos, si acierta 10, falla 5. 16 de los 20 siguientes, aquí acertó 16, pues falló 4. Y 16 de los 25, pues le falló 9. Y ahora ya aplicamos la fórmula para cada parte, podemos ir sumándola entero, todo seguido. La primera parte, 10 aciertos menos 5 errores entre alternativas 2 menos 1. Y vamos sumando. Si queréis ponéis paréntesis, pero la verdad es que no hace falta. Segunda parte, 16 aciertos menos 4 errores entre alternativas 3 menos 1. Y por último, en la última parte, 16 aciertos menos 9 errores entre 4 menos 1 alternativas. Y haciéndolo todo seguido, nos da 32.
con lo cual ya estaría. Este también era sencillo, este creo que cayó en junio de 2022 y estos problemas son una maravilla. Venga, vamos con el siguiente. El 3, que dice así: una muestra de 100 alumnos respondieron a un test de 50 ítems. De ellos, 10 ítems son de 2 alternativas, 12 de 3 y el resto de 4. Un sujeto que conteste a todos los ítems de tal forma que responda aleatoriamente a los 2 primeros bloques de ítems, y del tercero acierta 10. Obtendría, una vez corregido el azar, una puntuación directa de... La fórmula sigue siendo la misma y vamos poniendo los datos. Son 50 ítems en total. ¿Vale? Hacemos como antes. 10 son de 2 alternativas. 12 son de 3 alternativas. Y el resto hasta 50. ¿Vale? Aquí llevamos 22. Tendremos que restar 50 menos 22 para ver cuántos son el resto. El resto son 28. 28 son de 4 alternativas. Y aquí viene lo interesante. Contesta todos los ítems, de tal forma que responde aleatoriamente a los 2 primeros bloques. ¿Vale? Aquí responde al azar. Y del tercero acierta 10. Si acierta 10, falla 18. Bueno, pues de los que acierta al azar, no nos hace falta hacer ninguna operación. ¿Vale? Su puntuación, una vez corregido el azar, es 0. Esto también lo suelen preguntar en teoría bastantes veces. ¿Vale? Justamente cuando se hace la corrección de restar los errores dividido en las alternativas, se hace para que alguien que responda al azar saque un 0. Se espera que saque un 0 estadísticamente. Vale, por si no os fiáis, vamos a ver uno de dónde sale este 0. ¿Vale? Vamos a ver el primero, el de 10. Tiene 2 alternativas, verdadero o falso. Es decir, de cada 2 alternativas, una es la verdadera. Entonces se supone estadísticamente que si contestamos a 10, acertaremos la mitad. De 2, 1, pues de 10, 5. ¿Vale? Se supone que acertamos 5 y tenemos 5 errores. Entonces, si aplicamos la fórmula, nos quedaría 5 menos 5 entre alternativas menos 1. 2 menos 1, 1, 5 entre 1, 5, 5 menos 5, 0. ¿Vale? De ahí viene lo del 0. Si no, de todos modos, quedároslo, porque cae en teoría y no vamos a estar en un examen además luego haciendo los cálculos. ¿Vale? Con lo cual podemos continuar y calcular solo los de 4 alternativas, que son los que ha acertado 10, pero ha fallado 18, y ahora sí podemos calcular su puntuación, que son aciertos menos errores entre alternativas menos 1, que nos da 10 menos 6, 4. ¿Vale? Pues ha obtenido un 4 y esa ya sería la respuesta correcta. ¿Vale? Pero bueno, es importante sobre todo para la teoría quedaros con que cuando se han respondido al azar, la puntuación total corregida es 0 y se hace, de hecho, está calculado de tal forma que ocurra esto, que nos dé 0 si lo hacemos todo al azar. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos esta primera parte ya resuelta. Bueno, la segunda parte del tema 9 ya es la transformación de las puntuaciones. Es decir, a estas puntuaciones que hemos obtenido, por ejemplo, en el ejercicio anterior, esas puntuaciones las vamos a transformar, pues a veces pues, para que no nos den negativos o decimales, o bueno, con distintos objetivos. ¿Vale? Aquí lo más importante van a ser sobre todo los eneatipos, que también se llaman estaninos, y los percentiles y alguna otra escala derivada. Y estos problemas tienen alguna dificultad hasta que los pilláis un poco, porque entra otra vez la tabla en la normal y hay que mirarla a veces de fuera para adentro y otras de dentro para afuera. Entonces, bueno, vamos a hacer varios ejemplos de este tipo. Primer problema. Dice: un test formado por 50 elementos paralelos se ha aplicado a una muestra de 500 sujetos.
La varianza de las puntuaciones empíricas fue 64, la media 55 y el coeficiente de fiabilidad del test en esa muestra 0,81. Sabiendo que en las puntuaciones de los sujetos en el test se ajustan a una curva normal, el percentil y el eneatipo de los sujetos que obtuvieron una puntuación de 65 son respectivamente y nos dan las opciones. Percentil y eneatipo. Bueno, vamos a poner los datos que nos dan. Nos dan la varianza 64. Que voy a hacer, como siempre, calcular la desviación típica haciendo la raíz, es decir, 8. Y la media 55. Y nos dice que un sujeto obtuvo una puntuación directa de 65. X igual a 65. El percentil y el eneatipo. Bueno, para calcular ambos, lo primero que hay que hacer es tipificar esta puntuación. Es decir, calcular su puntuación típica, que será ZX, que como sabemos es X menos la media entre la desviación. Es decir, 65 menos 55 entre la desviación, que es 8. Y esto 1,25. Nos sale 1,25. Esta es la ZX. Bueno, vamos a ir primero con el percentil, que es el primero que nos piden y para que luego no nos liemos. Para calcular el percentil, cuando tenemos la Z, nos vamos a la tabla de la normal, ¿vale? Y esta vez tenemos que buscar la Z, claro, nos dan Z, ¿vale? Esto es Z, y Z en la tabla de la normal es todo esto. Entonces tenemos que buscar 1,25 aquí fuera, ¿vale? 1,2 hasta la décima y el 5 de la centésima. Y este número, que es 0,8944, lo miráis bien en vuestra tabla, ¿vale? La fila y la columna de 1,25. Y ese va a ser la probabilidad, es decir, nosotros tenemos aquí 1,25. Y miramos en la tabla nos da toda esta parte, que es 0,8944. Pues el percentil va a ser multiplicar esto por 100, es decir, 89,44 va a ser nuestro percentil. Y bueno, como no se suelen dar ya con comas, va a ser el percentil 89, ¿vale? Buscamos fuera lo de dentro y ese es el percentil. Eso ya lo tenemos y ahora ya solo nos falta el eneatipo. Y para el eneatipo tenemos esta fórmula en la página 60, tenemos esta fórmula, que es 5 siempre 5 más 2 por Zn. Y Zn, como nos dice que se ajusta a la curva normal, si os fijáis aquí, nos dice que se ajusta a la curva normal. Pues Zn y Zx son lo mismo, ¿vale? Con lo cual ya podemos calcular el eneatipo. El eneatipo será 5 más 2 por Zx, que es 1,25. Hacemos los cálculos y nos da 7,5. Los eneatipos siempre se redondean hacia arriba, excepto el 9, que es el máximo, es el tope, y si nos da 9,2 o lo que sea, hay que bajarlo a 9. Todos los demás, aunque sea 7,025, hay que redondearlo hacia arriba, es decir, 7,5 lo redondearíamos a 8. Ese sería el eneatipo. Por lo tanto, nos ha quedado percentil 89 y eneatipo 8. 89 y 8 en ese orden. Y ahí ya lo tendríamos. ¿Vale? Importante, si nos dan la puntuación directa, con la puntuación directa sacamos Z y Z va aquí. Bien, continuamos con otro ejemplo parecido, que dice: una muestra de sujetos ha obtenido en un test de fluidez verbal una media de 20 y una desviación típica de 5. 20 y desviación 5.
suponiendo que las puntuaciones se distribuyen según la curva normal, calcular otra vez el percentil y el eneatipo que obtendría un sujeto que obtuvo en el test una puntuación empírica igual a 25. Lo he puesto solo pues para practicar, ¿vale? Porque no tiene ningún problema, sigue siendo lo mismo. Primero calculamos zx, x menos la media entre la desviación. Nos da 1. Nos piden primero el percentil, vamos a la tabla de antes y buscamos 1,00. ¿Vale? Vamos a quitar todo esto y ahora lo que tenemos que buscar es 1,00. 8413, 0,8413. Pues ese será ya nuestro percentil. Bueno, 0,8413 no es que sea el percentil es 84, ¿vale? El percentil va a ser 84. Y el eneatipo, con la fórmula también de antes, 5 más 2 por zn, que como nos vuelve a decir, nos lo tienen que decir que se distribuye según la curva normal, nos lo dicen siempre. Utilizamos zn como zx, es decir, por 1. 5 más 2 por 1, 7. No hay nada que redondear, 84 y 7. La respuesta correcta es la A. ¿Vale? Más ejemplos. Se aplica un test de coordinación visomotora a una muestra de sujetos. La media y la desviación típica obtenida son 30 y 4 respectivamente. Suponiendo que las puntuaciones se distribuyen conforme a la curva normal, el percentil y eneatipo que corresponden a un sujeto que obtuvo una puntuación diferencial de 6 puntos, ¿vale? Esta es la diferencia que tiene este problema, que ahora nos dan la diferencial. Vamos poniendo los datos. Media 30 y desviación 4. Y vuelven a pedirnos el percentil y el eneatipo. Lo único que ahora nos dan la puntuación diferencial. La puntuación diferencial, si recordáis, es ya directamente, es x minúscula, que es la mayúscula menos la media. Y nos dicen que eso ya directamente es 6. Entonces, bueno, solo hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que fijarse, ¿vale? Porque hay veces que si no te fijas, pues le pones x igual a 6 y tiras por ahí, y no. 6 ya es con la media restada, es decir, la z ya va a ser directamente, como z es x menos x entre la desviación, todo esto ya es 6. 6 entre 4. 6 entre 4 nos da 1,5. Ya tenemos la z y otra vez como antes. Tenemos z 1,5, 1,50. Buscamos en la tabla, aquí fuera 1,50. Y nos da 0,9332. Es decir, aquí dentro hay una probabilidad de 0,9332, con lo cual nuestro percentil es 93. Y el eneatipo, bueno, vamos a ponerlo en negro. El eneatipo será 5 más 2 por 1,5, que nos da 8. ¿Vale? 93 y 8. Respuesta correcta, la C. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Tampoco tiene más dificultad, más que nada que nos dan la diferencial. Y la diferencial ya es directamente restándole la media. Cuidado con esos despistes, que hay gente que no se fija y demás. Siempre hay que andar con cuidado. Continuamos. Problema 4. Dice, sabiendo que la distribución de las puntuaciones de los sujetos en el test se ajusta a la curva normal, el eneatipo, el percentil y la puntuación típica derivada de media 10 y desviación típica 3 que le corresponde a un sujeto que en el test se situó a una desviación típica por encima de la media nos piden eneatipo, una vez más, percentil y puntuación típica derivada, que esta es la nueva que vamos a ver. La puntuación típica derivada la tenemos en la página 59 y tiene esta fórmula.
¿vale? Es y, que es igual a más b por zx. A es la media en la nueva escala y b es la desviación típica de la nueva escala y zx, una vez más, es la puntuación típica del sujeto. Entonces, nos dice media 10. Pues eso es A. A es 10. Y desviación típica 3. Pues B es 3. Y después nos dice que un sujeto que en el test se situó a una desviación típica por encima de la media. Entonces esto creo que alguna otra vez también ha salido. Una desviación típica por encima de la media significa que su puntuación típica justamente es igual a 1. ¿Vale? Eso es lo que significa, eso es la puntuación típica. Con lo cual ya tendríamos zx igual a 1 y nos piden eneatipo, percentil. Bueno, pues vamos calculando. Eneatipo, acabamos de ver todas las fórmulas. Eneatipo es 5 más 2 por zn o zx, zn, pero como nos dice que sigue una distribución normal, sería lo mismo, 2 por 1. 5 más 2, 7. Para el percentil, como tenemos la z, nos vamos a la tabla de la normal y buscamos en z 1,00. ¿Vale? He puesto aquí un trozo de la tabla, 1,00. Sería este de aquí, 0,8413. Es decir, el percentil es el 84. Y ahora ya tendríamos que calcular la que nos falta, que es la puntuación típica derivada, que es con la fórmula de esta i, solo hay que sustituir. I igual a, que es 10, más 3 por 1. 10 más 3, 13. Y ahí ya tenemos las tres respuestas en orden. 7, 84, 13. 7, 84, 13, pues la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una nueva fórmula que hasta ahora no nos había aparecido, pero no tiene mayor dificultad. Y, importante, cuando nos dicen que se sitúa una desviación típica por encima de la media, nos están dando la Z directamente. ¿Vale? Bueno, ya, este ya estaría, el 4 ya estaría. Continuamos. Siguiente problema. Nos dice, se ha aplicado un test de 100 ítems a una muestra de escolares. Suponiendo que la distribución de las puntuaciones obtenidas por la muestra se ajusta a una distribución normal, ¿qué eneatipo le correspondería a un niño que ha obtenido una puntuación superior a la del 65% del resto de los niños? Él ha obtenido una puntuación superior. Entonces, ahora son ya los que, yo digo que son como al revés. Buscamos la Z que deja por debajo al 65%, porque él ha sido superior al 65%. Por aquí estará el 65%, que es como 0,65. Entonces, cuando nos dan el percentil, este sería como el percentil 65, ¿vale? Entonces, ahora es al revés. Cuando nos dan el percentil, tenemos que buscar dentro el que más se acerque a 0,65 y buscar la Z de fuera. Entonces, el que más se acerca a 65, 0,65, tenemos aquí 17, 80, 65, 17 sería. ¿Vale? Que sería 0,39. Y esa sería nuestra ZX. ¿Vale? 0,39 es la ZX que deja por debajo al 65%. Y ya, ahora ya nos piden el eneatipo, sustituiríamos. El eneatipo va a ser 5 más 2 por 0,39. Y esto nos da 5,78, que lo redondeamos a 6. Y esta sería nuestra solución. El eneatipo será 6. La respuesta correcta, la B. ¿Vale? Entonces, cuando nos dan el porcentaje, nos están dando lo de dentro y tenemos que sacar la Z.
Vamos a ver algún otro ejemplo. A ver, el 6. Dice, en una distribución normal, sabiendo que un sujeto es superado por el 15,87% de los sujetos de su población, ocuparía el estanino eneatipo, sabéis que es lo mismo. Vale. Él es superado por el 15,87. ¿Vale? Buscamos otra vez la puntuación ZX o ZN, pero si es superado, el 15,87% está por encima. ¿Vale? Aquí estaría 0,1587. ¿Vale? Él es superado por el 15% de la población. Y nosotros, como sabemos, siempre necesitamos hacia este lado. Entonces, tendremos que calcular 1 menos 0,1587. Y esto nos da 0,8413. Es decir, si nos preguntaran, que no lo preguntan, pero si nos preguntaran el percentil, sería el percentil 84, ¿vale? Porque hacia aquí está el 0,8413 o 84,13%. Y ahora sí, esto es lo que tenemos que buscar otra vez dentro de la tabla. El que más se acerque, o si está tal cual, 8413 dentro de la tabla. Y 8413 lo tenemos justamente aquí. Es el 1,00, 8413. ¿Vale? Es decir, nuestra ZX es 1. Y ahora ya podemos calcular el eneatipo o estanino, 5 más 2 por 1, 5 más 2, 7. Es decir, la respuesta correcta es la B, nos da 7. ¿Vale? Cuidado con estas historias de es superado por el 15% o él supera al 15%, ¿vale? Siempre hay que entenderlo bien porque es fundamental para mirar bien dentro de la tabla, ¿vale? Tenemos que saber siempre que tenemos que mirar la parte hacia la izquierda. Siguiente problema. Número 7. Dice, sabiendo que la distribución de las puntuaciones obtenidas por la muestra de sujetos en el test se ajusta a una distribución normal, la puntuación directa y el eneatipo de un sujeto que deja por debajo de sí al 80,23% de la distribución son respectivamente, y nos da la media y la desviación típica. Vale, entonces nos dice, buscamos la puntuación directa y el eneatipo, pero primero tendremos que calcular ZX, que deja por debajo de sí, hacia aquí, deja al 80,23. Es decir, por aquí tenemos el 0,8023. ¿Vale? Por debajo significa hacia la izquierda. Entonces, esto lo tenemos ya bien para mirar en la tabla. Como tenemos el porcentaje, tendríamos que sería el percentil 80, tenemos que buscarlo dentro de la tabla para sacar la Z. Y 0,8023 lo tenemos justamente aquí, a 0,85 exactamente. Pues esa ya va a ser nuestra ZX, ZX 0,85. Entonces, con esto ya podemos calcular el eneatipo, pero como primero nos pide la puntuación directa, vamos por orden a calcular la puntuación directa. Sabemos que ZX es igual a X menos la media entre la desviación. Vamos a ir sustituyendo los datos que tenemos. ZX 0,85 igual a X, que es nuestra incógnita, menos la media que nos decían que era 18, X menos 18, entre la desviación, que es 5. Y de aquí, para despejar la X, el 5 pasa multiplicando, 0,85 por 5 sería igual a X menos 18, y el 18 que aquí está restando pasa sumando al otro lado. Es decir, 0,85
por 5 más 18 va a ser nuestra X. Y esa ya es la puntuación directa. Nos da 22,25. Y nos pedían también el eneatipo. Para el eneatipo necesito la Z, que ya la tengo. Entonces el eneatipo será 5 más 2 por ZX, que es 0,85. ¿Vale? Me da 6 con algo, pues redondeándolo hacia arriba, 7. Miramos en las soluciones, 22,25 de puntuación directa, de hecho solo lo tenía en la A, así que podríamos haber parado ahí, pero bueno, hemos visto que el eneatipo también nos da 7, así que bueno, vamos bien. Y ya estaría, ¿vale? La puntuación directa es la X que hay que despejar desde aquí. Venga, pues vamos a por el siguiente. Problema 8. Dice, suponiendo que la distribución de las puntuaciones en un test se ajustan a la distribución normal y que la media y la desviación típica de las puntuaciones empíricas es igual a 12 y 3 respectivamente, ¿qué puntuación directa, típica y percentil le corresponderá a un sujeto de la muestra que obtuvo en el test una puntuación inferior al 45% de sus compañeros? ¿Vale? Él se situó en una ZX inferior, vamos a ponerlo en rojo como siempre, inferior al 45%. ¿Vale? O sea, el 45% le superaba a él. 0,45. Pues si el 45% lo superaba, él superaba al 55%, que es el que nos interesa, es decir, 0,55. O directamente percentil 55. Ya sabemos el percentil 55. Entonces ya, bueno, tenemos estas dos opciones, B o C. Continuamos para ver cuál es. Y ahora ya, ¿cómo? Pues buscando en la tabla. Como siempre, cuando tenemos lo de dentro y buscamos la Z, buscamos 0,55 aquí dentro, el que más se acerque. Tenemos 54,78, 55,17, está más cercano, 55,17. ¿Vale? Sería pues 0,13. Y esa ya sería nuestra puntuación típica. ZX igual a 0,13. Y como ya 0,13 y 55 los tenemos en la opción C, no nos hace falta continuar. Ya sabemos que la opción C es la correcta. Pero bueno, ya que estamos, por si acaso vamos a calcular también la puntuación directa. ¿Vale? Nos decían media 12, voy a apuntarlo, media 12 y desviación 3. Pues haremos como en el ejercicio anterior, de la fórmula de ZX igual a X menos la media entre la desviación, pues directamente voy a ir sustituyendo ZX igual a X, que no lo sé, menos la media entre la desviación. Y igual que antes también pasaremos multiplicando el 3, 0,13 por 3, y le sumaremos el 12. ¿Vale? Y esa será nuestra X. Es decir, X va a ser, bueno, esto da 12,39. No sé si se han confundido aquí al copiarlo o algo. Este 13,39 debe estar mal y es 12,39. Pero bueno, no tenemos duda, 0,13 y 55. ¿Vale? Importante aquí entender que él es inferior, como siempre. Si él es inferior al 45, pues es superior al 55, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Bueno, tenemos uno más parecido, pero bueno, tiene algún cambio. Dice, se ha aplicado un test de matemáticas a una muestra de niños, obteniéndose una media de 20 puntos y una desviación de 12. Si la muestra estuviera formada por 200 sujetos y las puntuaciones se ajustan a la distribución normal, la puntuación directa de un sujeto que fue superior a 150 de sus compañeros. ¿Vale? Ahora no nos dan ni siquiera el porcentaje. Nos dicen
que este individuo fue superior, ¿vale? Por aquí él fue el superior a 150. 150 de 200 que eran. De ahí calculamos el porcentaje. Y 150 entre 200 nos da 0,75. Es decir, que tenemos por aquí 0,75. ¿Vale? Este tenía pues ese cambio, ¿vale? Que ahora ya de porcentajes nos dan el número total de personas. Pues podríamos decir que el percentil es el 75 y buscaremos la ZX, como siempre, como en estos últimos casos, dentro 0,75. Y el que más se acerca es este, 0,7486, que sería 0,67. Pues esa va a ser nuestra ZX, 0,67. Y como nos piden directa, ahora sí tenemos que hacer lo mismo que hemos dicho antes. ZX igual a X menos la media 20 entre la desviación 12. Y una vez más, ya sabemos despejarlo, pasamos multiplicando el 12 y sumando el 20. Es decir, X igual a 0,67 por 12 más 20, que nos da 28,04. ¿Vale? Y lo tenemos aquí, la respuesta correcta es la A. Entonces, también pues la única dificultad que tenía, el único cambio era que esta vez nos daban sujetos totales. Bueno, y había que calcular la proporción para calcular la probabilidad. ¿Vale? Bueno, y vamos con el siguiente problema, que es el último de este bloque y es un poco diferente a los que hemos estado haciendo ahora. Dice así: dada la siguiente matriz de datos y nos dan toda esta matriz, nos dan una X dividida en intervalos y una F que es la frecuencia absoluta. ¿Vale? Esto se parece más a introducción al análisis de datos o alguna otra asignatura, porque nos piden calcular la puntuación directa correspondiente a los percentiles P15 y P80. ¿Vale? Es decir, nos piden el percentil 15 y el percentil 80. Tenemos en la página 58 la fórmula, ¿vale? de cómo calcular la X, que sería la puntuación. Pero tenemos que acordarnos cómo se hacían, pues, tanto para calcular cuartiles como para calcular medianas y demás. Hay que hacer varias transformaciones y tablas. Primero tenemos que hacer la tabla de las frecuencias acumuladas. ¿Vale? He puesto aquí la tabla, las acumuladas empiezan con la frecuencia absoluta y le vamos sumando la siguiente: 3 más 5, 8, más 7, 15, más 10, 25, más 15, 40, 46 y 50. Y esta es nuestra N, el total, 50. Ahora, si estamos calculando el percentil 15, vamos a hacer el 15 primero. Bueno, pues para el percentil 15 tenemos que hacer el 15% de N, o lo que es lo mismo, para el percentil 15 tengo que hacer 15 por N entre 100. Es decir, 15 por 50 entre 100. Nos da 7,5. Ahora nos tenemos que ir a la F acumulada y ver el primero que se pasa de 7,5 en las acumuladas. El primero que se pasa sería este 8, con lo cual nuestro intervalo va a ser este de aquí. Tenemos que aplicar toda esta fórmula a este intervalo. Y vamos a ello. X será límite inferior. Si aquí tenemos 6, el límite inferior era 5,5. Este intervalo va de 5,5 a 9,5. Le restamos 0,5 y le sumamos 0,5. Límite inferior 5,5. Más N por Cx entre 100. Esto es 50 por 15 entre 100. Esto es lo que hemos calculado aquí, 7,5.
menos FB. Recordar, FB era la acumulada de nuestro intervalo anterior, es decir, 3. ¿Vale? Lo que deja por debajo, bajo, se suele acordar la gente. Por I, que es la amplitud del intervalo. De este intervalo, de 5,5 a 9,5. Restamos 9,5 menos 5,5 y nos da 4. 4 entre FD, que es nuestra frecuencia absoluta directa, 5. ¿Vale? Recordar cada parámetro lo que significa y cómo se calculaban. Sobre todo hemos hecho bastante en el tema 3 las medianas, cuartiles y demás. Pues esto es muy parecido. Y aquí operando todo nos da 9,1. Así que ya tendríamos una pista de cuál es la respuesta correcta, pero bueno, ya que estamos vamos a calcular también el percentil 80. Percentil 80 haríamos lo mismo. 80 por n entre 100, es decir, 80 por 50 entre 100, y nos da 40. Nos vamos a la acumulada, a la tabla de frecuencias acumuladas y buscamos 40. Y lo tenemos justo tal cual, el 40 aquí. Cuando ocurría esto, acordaros del atajo. El atajo es que cuando nos coincide con el número que tengamos, el percentil, o sea, la X correspondiente, va a ser el límite superior de ese intervalo, ¿vale? El superior siempre, porque es como que 40 llega hasta el final. El superior de este intervalo sería 21,5. Y ese ya sería nuestro percentil 80, 21,5. Y 9,1, pues ya lo tenemos. La respuesta correcta es la A. Y continuamos porque nos preguntan algo más. Nos dice, ¿en qué percentil se encontrará un sujeto que ha obtenido una puntuación empírica de 24 puntos? Bueno, pues esto es como al revés. Nos dan ahora la puntuación y nos piden el centil o el percentil. Pero también en la misma página tenemos la fórmula, ¿vale? En la que directamente nos sale ese percentil, que es esta fórmula. Ahora bien, otra vez FB, FD, XC, límite inferior. XC es 24. Pero todo lo demás, ¿cómo lo obtenemos? Pues esta vez, como esto es X, 24, tenemos que buscar en la tabla, en la parte de las X's, ¿dónde estaría 24? Si nos ha salido 24 es porque está en este intervalo, ¿vale? Entre 22 y 25. Pues tenemos que calcularlo todo como si este fuera nuestro intervalo. Este es nuestro intervalo crítico y con esto lo tenemos que hacer porque 24 ha salido de este intervalo. Y ahora pues vamos calculando, vamos poniendo los datos que tengamos. 100 entre n era 50, eso sigue igual. Por paréntesis, FB, que es la acumulada de la anterior. ¿Vale? La anterior, pues 40. Más FD, la directa nuestra, 6. Entre I, que es la amplitud del intervalo, pero cuidado, no de este, sino este sería de 21,5 a 25,5. Este sería nuestro intervalo exacto. ¿Vale? Los límites exactos son menos 0,5 más 0,5, es decir, otra vez 4. La amplitud es 4. Por XT, que es 24, menos el límite inferior de ese intervalo que acabamos de decir, que es 21,5. Pues menos 21,5. Y con esto operando ya nos sale el percentil al que pertenece, que es, me sale aquí 87,5, pues va a ser el percentil 87. ¿Vale? Percentil 87, la respuesta correcta es la A. Y sería eso, hacerlo como al revés. A ver, estos problemas no suelen caer demasiado porque son bastante, como eso ya os he dicho, como de introducción al análisis de datos, calcular percentiles y demás, pero bueno, están por ahí, en algún examen han caído, estos son de algún examen, o sea que por si acaso está bien calcularlos.
Y bueno, hemos terminado ya con esa parte y ya vamos a la última del tema 9, que es la última de todo el temario, que es también bastante sencillo y es equiparación de las puntuaciones. Cuando tenemos dos test diferentes, pues ¿a qué equivaldría la puntuación de un test en el otro, más o menos? ¿Vale? Vamos a hacer 3 problemas sencillos y ya se acaba. El primero dice así: un test de razonamiento lógico RA1 de 30 ítems se ha aplicado a una muestra de 300 sujetos, obteniéndose una media de 15 y una varianza de 25. A una segunda muestra de estudiantes se le ha aplicado otro test que mide el mismo rasgo, ¿vale? Pero es otro, RA2, y la media y la varianza obtenida son 10 y 16, respectivamente. Una puntuación de 20 en el test RA1 equivale en el test de RA2 a una puntuación de... Bueno, no nos dice qué método utilizar. Hay varios, método de la media, método... En principio utilizaríamos el método del diseño de grupos equivalentes, ¿vale? De la página 61. Utilizaríamos esta fórmula. Vamos a ir colocando los datos que tenemos, ¿vale? El test de RA1, vamos a llamarle X, tiene media 15 y varianza 25. Varianza 25, pues como siempre, desviación, la raíz, 5. Y otro test, vamos a llamarle Y, tiene media 10 y varianza 16. Es decir, la desviación, raíz de 16, 4. Y ha tenido una puntuación X en el RA1 de 20. Pues con esto ya solo tenemos que aplicar la fórmula, no hay ningún problema. La puntuación equivalente será SI4 entre SX 5 por paréntesis 20 menos la media más la media de Y, que es 10. Es como la recta de regresión, ¿vale? Se le parece mucho, es que es algo bastante similar. Y haciendo las operaciones de todo esto nos da 14, ¿vale? No tiene mayor dificultad ni misterio. Estos ejercicios están muy bien, son sencillos, suelen venir normalmente al final del examen y bueno, si andáis con poco tiempo os da para hacerlo, ¿vale? Y ya estaría. Vamos con otro parecido que dice: en el examen de psicometría de la primera semana de junio se obtuvo una media de 6 y una desviación típica de 2. Sabiendo que los exámenes de ambas semanas son paralelos y utilizando el método lineal, ¿qué puntuación en el examen de la segunda semana sería equivalente a una puntuación directa de 5 en el examen de la primera semana? Bueno, obtenemos en el de la primera semana una media de 6 y una desviación de 2. Y nos dice que sabiendo que los exámenes de ambas semanas son paralelos, que deberían serlo, ¿vale? Aunque otra cosa es que lo sean siempre, pero los exámenes de 2 semanas deberían ser paralelos. Bueno, pues cuando son paralelos, sabemos, por el tema 4, tenemos incluso en el formulario, que cuando son paralelos, las medias y las varianzas o desviaciones son iguales. Estos son condiciones de paralelismo. Es decir, pues la media del segundo examen también será 6 y la desviación también será 2. Entonces, alguien que ha obtenido un 5 la primera semana, aquí sí nos dicen con el método lineal, pero bueno, sería la misma fórmula de antes, pues calculamos SI2 entre SX2 por 5 menos la media más la media. Y si hacéis todas las cuentas y operáis, nos va a dar también 5, que de hecho no haría falta ni hacer, porque si los test son paralelos, una persona que ha sacado un 5 en el primero también debería sacar un 5 en el segundo. Tendría la misma puntuación, ¿vale? Es decir, aquí nos faltan las opciones, deben estar por ahí, pero la opción correcta pues va a ser la que tenga el 5. No sé por qué se han perdido. Un segundo, igual están por ahí. No, se nos ha perdido las opciones A, B y C. Pues bueno, la opción correcta será
la que tenga el 5. ¿Sí? Bueno, y vamos a ir con el último problema de este tema y de todo este temario, que dice: en un test A se ha obtenido una media y una desviación típica de 18 y 4 respectivamente. Utilizando el método lineal, ¿qué puntuación equivalente obtendrá un sujeto que ha tenido en este test una puntuación empírica de 18 en otro test B cuya media es de 6 puntos? Vale, parece normal. Nos dicen, ha obtenido una media 18 y desviación típica 4. Ha obtenido un 18 de puntuación empírica y en otro test cuya media es 6 puntos. Pero tenemos un problema, que no nos viene la desviación típica del segundo test B. Y lo leemos y lo releemos y no viene. Y nos recalcan que es el método lineal. Entonces, ¿cómo puede ser si no tengo el SI? Bueno, pues voy a intentarlo. Nunca os quedéis atascados. Siempre vamos a intentar poner a ver qué ocurre. Tenemos SI que no lo sabemos. Vale, pues voy a poner SI a ver si se me consigue simplificar o lo que sea. SX4 por X 18 menos la media 18 también, más la media de Y, que es 6. Y aquí, si seguís un poco atascados, fijaros que 18 menos 18 es 0. Y 0 por cualquier cosa es 0. ¿Vale? 0. Entonces me da igual no tener el SI, que al multiplicarlo por 0 me va a dar 0. Más 6, pues da 6. Y tenemos aquí la respuesta correcta, que es el 6. Es decir, nunca os quedéis parados, ay, me faltan datos y lo leéis 20 veces y no están, pueden ser que se les haya olvidado y que haya una confusión, pues bueno, se anularía la pregunta o lo que fuera. Pero por si acaso, normalmente es que se va a ir. Entonces, no os quedéis ahí atascados, seguir hacia adelante y mirar cosas como estas, los ceros o cosas especiales. Aquí ha dado 0 porque tanto la puntuación empírica como la media de X eran iguales. Vale. Y aquí ya habríamos terminado. Y bueno, hemos terminado con el tema 9, en el que hemos visto cómo asignar puntuaciones, cómo transformarlas y cómo equiparar cuando tenemos dos testes equivalentes o paralelos o lo que sea. Y tal y como hemos acabado con el tema 9, hemos terminado ya también con todos los temas, con todo el temario de psicometría. Este tema es corto y yo creo que bastante sencillo y siempre van a caer un par de problemas. Así que yo este sí que me lo miraría bien. Y ya sabéis, con todo esto ya terminamos. Para cualquier cosa me tenéis ahí, preguntar, consultarlo y nos veremos más adelante. Seguramente habrá otro módulo con solo exámenes, resolución de exámenes enteros, para que veáis también los trucos que hay y cómo siguen siempre un patrón bastante parecido. ¿Vale? Entonces, nos vemos en ese módulo y si no, nos vemos por aquí. Estudiad mucho. Ánimo. Agur.